Continuamos en Panorama U Edición Central. Lo decíamos, es uno de los temas del día, los cierres de campaña, tanto de Mauricio Macri como de Daniel Scioli. Mucha disputa allí en redes sociales también de cara al balotaje del próximo 22 de noviembre, cuando vamos a elegir al próximo presidente de la Nación. Está aquí con nosotros Gabriela Soni, especialista en comunicación política. Gaby, ¿cómo andas? Buenas noches. Hola chicos, buenas noches. ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, muy bien, por bueno, suerte. Gracias por venir nuevamente. Y bueno, se cerró. Se cerró la campaña, sí. Vamos a descansar un poquito. Más de lo mismo, ¿no? Sí. El discurso como básico de campaña se repitió también en el cierre. Primero, estuvo más picante Scioli. Sí, estuvo Scioli en el Mar del Plata, empezó, bueno, tirando esa frase, pero no era de él, sino de alguien que le dijo, Daniel, decilo. Claro. Acá se trata de elegir entre un creído de Barrio Norte o un trabajador del pueblo como vos. O sea, ese sería Scioli. Claro. Bien, entonces dice ahora está a favor de lo que hasta hace poco estaba en contra, señalando las contradicciones. Y estaba seguro de que la gente iba a votar para adelante y no para atrás, y sobre todo con ese triángulo. Él también fue muy duro porque habló del pacto con el demonio, con los 3 demonios, o sea sería el FMI, los fondos buitres y todas las propuestas de la alianza. Claro. Es muy gracioso porque después hay imágenes en la cumbre en la que estaba Kicillof. Bueno, trataba de saludar a los mandatarios y después se quedó al lado de Obama hasta que pudo saludarlo, que no lo reconoció, apareció una primer ministro y ahí lo desbancó. Entonces por ahí se cae ese discurso antiimperialista, ¿no? Eso fue lo más duro. Y después también algo gracioso es la manipulación, o sea, es apelar a todos los recursos, ¿no? En los manuales de comunicación política se dice que el candidato que apela a la campaña negativa es percibido como perdedor y como que por ahí cuando las exageraciones son tan pronunciadas, tan marcadas, se nota como un dejo de desesperación, ¿no? Como lo vimos cuando ya usa las palabras de Francisco que las adapta a su conveniencia. Claro. Francisco había dicho que solo dijo, hay que votar a conciencia. Bueno, y eso le sirvió para hacer toda una interpretación y ahí agregar otro speech de Francisco que había dicho en su momento que estaba en contra de ese capitalismo salvaje que no había asegurado la inclusión y el desarrollo integral. Entonces, unió 2 frases del Papa Francisco, pero que no las dijo en esta oportunidad juntas. Claro, y las unió para su conveniencia. Exactamente, para su propia conveniencia. También, bueno, como estaba en La Matanza, que es la capital del peronismo, entonces él era como la esencia del peronismo, la encarnación un poquito de Perón en cuanto a la defensa de los trabajadores, de los más humildes y de la clase media, que se ha incorporado a este nuevo discurso, y también de los jóvenes que no son el futuro, sino que son el presente de la Argentina, ¿no? Y otra vez siempre digamos que el discurso de Scioli ha tenido como eje a Mauricio Macri más que las propias propuestas, que poco se ha sabido de ello, inclusive también vemos en el caso de Karina, ¿no? Que repiten los dos el mismo discurso y cuando se le pregunta qué va a hacer Scioli, empieza a hablar acerca de los riesgos que implicaría que Macri ganara. Entonces después, en el cierre de esta tarde, hablaba de la amenaza y del engaño que representa Scioli bajo el nombre de Cambiemos, cuando él atenta contra la estabilidad social y económica de la distribución del ingreso. También, bueno, ahí se refiere, hace hincapié en la devaluación,
hace referencia a la Universidad de La Matanza, entonces llama a los estudiantes para que el domingo demuestren para qué sirven las universidades, es decir, para no votar a Macri. Claro. Bueno, él va a estar a favor del salario mínimo vital y móvil, de las paritarias sin techo, y también se dirigió a los jubilados, prometiéndole el 82% móvil a partir del 1 de enero. Bien. ¿Sí? Y bueno, que los, jubilados hablarán con sus hijos, con sus nietos, para que tomaran conciencia acerca de lo que convenía votar. Lo que a mí me llamó la atención, y ustedes seguramente recordarán, era el éxtasis que tenía Scioli cuando se cerró la campaña en la primera vuelta. Sí, lo recordamos. Y si lo vemos hoy, tenemos imágenes del cierre esta tarde. O sea, la amargura de los resultados electorales no se le ha pasado, la amargura, el enojo, la rabia, la frustración. Inclusive ayer Karina lo decía en una entrevista que había sido muy dura el día de la elección de la primera vuelta al enfrentar esos resultados. Claro, cuando habló por primera vez y cuando incluso al otro día dio una conferencia de prensa en donde dejó libre a preguntas de periodistas y se enojó con una periodista. Sí. Incluso ahí como que es verdad, hizo un quiebre en la comunicación. Sí. Y se vio diferente Scioli. Sí, es significativo porque de hecho resultó victorioso en la primera vuelta, fue el candidato que más votos tuvo, sin embargo la frustración de no haber sacado los votos que esperaba evidentemente fue más grande. Se ha percibido como perdedor y ha adoptado esa actitud cuando sacó 4 puntos de diferencia. Claro. Se sumará el cansancio también, seguramente. Sí, el cansancio, ¿no? Pero bueno, yo lo veía y me acordaba, digo, estaba feliz. Aparte, recordemos el cierre en el Luna Park, tipo estrella de rock, con el cantante venezolano argentino Montaner, Ricardo Montaner, muy criticado por los intelectuales K. Y después tiene poco rock, Montaner. Sí. Y ahí fue llamativo también la diferencia entre ese cierre y lo que fue el Luna Park después el día de las elecciones, ¿no? Las postales eran bien distintas. Totalmente. Y además, recordemos que después terminó felicísimo en Tinelli, pensando que era el ganador absoluto, que tuvo él el privilegio porque Macri no pasó. Recordemos que él dijo, bueno, voy a pasar a lo de un amigo que lo conozco de siempre en el día más importante de mi vida. O sea, él estaba absolutamente convencido de ese triunfo. Bien. Bueno, también, como vos señalabas, en las redes se ha librado la batalla a través de los tweets. Ya aparecían, por ejemplo, mucho Diego Bosio, ¿sí? Diego Bosio hablando de las bondades del modelo, por supuesto, el Ubertino, y el mismo Scioli tratando de que la gente dejara sus mensajes. Bueno, todos tuiteamos con el hashtag Mejor Scioli, y que él no genera el miedo, sino el miedo se lo genera Macri con sus propuestas y sus amenazas de terminar con los subsidios y de recortar los salarios. Bien. Y en el caso, nos está faltando el cierre de Macri. El cierre de Macri. El cierre de Macri. Bueno, el cierre de Macri también, que era la campaña zen, digamos, esperando que... O sea, que venga el domingo nada más. Claro. Y hablando de la confianza, tratando de disipar el miedo, de la importancia de haber generado un equipo que ya está listo para gobernar, con mucha actitud presidencial. Habrá que ver qué pasa porque las encuestas por ahí... Sí. Y un equipo del que, sin embargo, no hay nombres, ¿no? No hay nombres, pero se habla así, él apuesta a eso, un equipo que ya está listo para gobernar. Bueno, señalando sí que va a haber oportunidades de trabajo y progreso para todos, que la gente fue la que en un primer momento le fue dando confianza de que ese cambio podía darse en nuestro país, y ahora él también le pide a cada argentino que confíe en su potencialidad para construir esta nueva Argentina. Por supuesto que hizo hincapié en los 3 ejes de la campaña: la pobreza cero, la lucha contra el narcotráfico y la unión de los argentinos. Otra vez repitiendo el concepto de lo que es gobernar, es escuchar, estar cerca, actuar todos los días para que el país crezca. Y bueno, estaba como así con ese cambio discursivo y esa euforia que tiene Macri, interpelando a los que estaban presentes. Dice, el domingo cuento con ustedes, o sea, tipo animador. Ya había pasado el animador de show, bueno, más fuerte, inclusive citó a Riquelme, ¿no?
no sé, de la oreja topollillo, como que no escuchaba, entonces claro. Cuando los interpelaba. Bueno, y también... interesante, siguiendo con las redes para terminar, ¿cómo no? Los militantes K iniciaron una campaña, escondele el DNI a un pariente gorila, ¿sí? Entonces, dice, si no lo pudiste convencer con argumentos, si no se dio cuenta de todos los beneficios que se ha conseguido con este modelo nacional y popular, si no puede razonar y va a votar en contra de sí mismo, escondele el documento, el DNI. Ahí estamos viendo en pantalla, es a través de Facebook. Yo apoyo a Cristina y ahí está explicando lo que vos decías, ¿no? Exactamente. De la última opción es esconderle el DNI para que no vaya a votar. Exactamente, sí. Bueno, entonces los tuiteros macristas respondieron, ¿no? Entonces, apelando también a la ironía, ¿no? Porque... dice, si en tu familia tenés a un kirchnerista, esta semana escondele el DNI detrás de una pala. Jamás lo encontraré. Hacelo por el bien del país. Bien. Bueno, las redes sociales se da para que... Sí, para la creatividad y bueno. No, sí. Gaby, muy completo y gracias. Bueno, ¿nos vemos el domingo? El domingo, El domingo vamos a estar en la transmisión especial de Señalud del Balotage 2015. Gracias, Gaby. A ustedes, buenas noches. Buenas noches. Pausa, ya venimos.